¿Qué sucede cuando los sueños que una vez atesoramos se convierten en meros susurros en la cacofonía de la ambición y las apariencias? Esta pregunta reverberaba en el corazón de María López mientras estaba frente a su modesto espejo, el reflejo de una mujer atrapada entre su pasado y un futuro incierto. Sus dedos rozaban las delicadas perlas de un collar que había pertenecido a su abuela, una herencia familiar que simbolizaba tanto la simplicidad como la elegancia. Mientras se preparaba para asistir a una boda que despertaba un torrente de emociones, María sentía el peso de la nostalgia presionando sobre sus hombros. María, una dedicada maestra de primaria en un pequeño pueblo de México, valoraba las risas inocentes de sus estudiantes y las brillantes posibilidades que la educación podía ofrecer. En la superficie, parecía ser una mujer de fuerza y propósito, pero debajo de esa fachada yacían vulnerabilidades que carcomían su espíritu. Creciendo en un hogar modesto, María siempre había soñado con hacer una diferencia significativa en la vida de los niños que, como ella, provenían de comienzos humildes. Su pasión por la enseñanza alimentaba sus días, pero las limitaciones de su entorno a menudo proyectaban sombras sobre sus aspiraciones. Cada lección que enseñaba era una semilla que esperaba florecer en algo hermoso. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que estaba nadando en círculos en un mundo que valoraba la riqueza y el estatus por encima de todo. El fondo de su vida contrastaba marcadamente con el de José Ramírez, un empresario exitoso cuya ambición lo había impulsado a los estratos más altos de la sociedad. Una vez fue un niño que compartía sueños con María bajo el vasto cielo mexicano, pero ahora habitaba un mundo donde las apariencias dictaban el valor. José estaba a punto de cerrar un trato lucrativo que elevaría aún más su estatus. Sin embargo, cuanto más se acercaba al éxito, más sentía los pinchazos de desconexión de los valores que una vez valoró. En un torbellino de trajes de diseñador y reuniones de alto riesgo, a menudo se encontraba anhelando la autenticidad de su pasado, las risas, los sueños, el amor que una vez tuvo por una chica llamada María. Las vidas de estos dos individuos estaban enmarcadas por el vibrante pero turbulento telón de fondo de su ciudad natal. Las calles estaban llenas de los sonidos de los niños jugando, los vendedores gritando sus mercancías y las familias reuniéndose para las comidas. Sin embargo, debajo de esta escena pintoresca yacía una dura realidad. La comunidad enfrentaba la pobreza, disparidades educativas y una búsqueda implacable de éxito superficial que a menudo oscurecía la verdadera esencia de la conexión humana. María luchaba diariamente contra estos desafíos, esforzándose por inculcar esperanza y resiliencia en sus estudiantes, mientras José navegaba un paisaje empresarial que a menudo se sentía desprovisto de significado. El conflicto principal se gestaba en silencio, como una tormenta acumulando fuerza en el horizonte. Cuando José recibió una invitación a la boda de su exnovia María, sintió un atisbo de nostalgia que no pudo ignorar. Fue un momento que lo obligó a confrontar no solo su pasado, sino también el marcado contraste entre la vida que había construido y los valores que había abandonado. Sofía, su prometida rica y superficial, se enteró de la invitación, impulsada por los celos y el deseo de afirmar su dominio, insistió en que María fuera invitada. Para Sofía, era una oportunidad para afirmar su estatus y humillar a la mujer que percibía como una amenaza. Mientras María se preparaba para la boda, se encontró luchando contra una mezcla de emociones, sorpresa, incertidumbre, pero sobre todo, una sensación de cierre. La invitación era un puente a su pasado, una oportunidad para confrontar lo que una vez había sido un capítulo decisivo en su vida. Sabía que no asistiría para reavivar un romance, sino para honrar los recuerdos y avanzar. El vestido simple pero elegante que eligió era un reflejo de su espíritu, y las perlas alrededor de su cuello servían como un recordatorio de la sabiduría de su abuela, un testimonio de la idea de que la verdadera elegancia no radica en la riqueza, sino en la autenticidad. Al llegar a la boda, María sintió las miradas de los invitados sobre ella, una sensación desconocida que la emocionaba y aterraba a la vez. Se destacó no por su atuendo, sino por su aura de autenticidad en un mar de superficialidad. José la vio y se sintió impactado por el marcado contraste entre María y Sofía. Mientras Sofía exudaba una imagen cuidadosamente curada de perfección, María irradiaba calidez e inteligencia genuinas, cualidades que José había valorado una vez pero que ahora encontraba demasiado raras en su vida actual. A medida que avanzaba la noche, los intentos de Sofía por menospreciar a María fueron recibidos con gracia y dignidad. Cada insulto fue contrarrestado con una sonrisa,
Cada comentario mordaz se disolvió a la luz del inquebrantable espíritu de María. Fue en esos momentos que José comenzó a cuestionar sus elecciones. Los recuerdos de sus sueños compartidos volvieron, iluminando un camino que había estado largo tiempo oscurecido por la niebla de la ambición. Sintió el despertar de un anhelo que trascendía las trampas de la riqueza y el prestigio, instándolo a reconectar con los valores que una vez valoró. La tensión alcanzó un clímax cuando José finalmente se acercó a María, una conversación cargada de palabras no dichas y emociones hirviendo justo debajo de la superficie. Fue un momento de confrontación en el que reconoció el abismo que se había formado entre su presente y los sueños que había abandonado. La boda sirvió como un catalizador para el cambio, encendiendo una chispa de realización de que la búsqueda del éxito había tenido un costo, uno que ya no estaba dispuesto a pagar. En los días que siguieron, el viaje de José tomó un giro inesperado. Visitó la escuela de María, un lugar humilde lleno de las risas de niños ansiosos por aprender, y ofreció su ayuda para financiar mejoras y becas. Este acto de bondad no fue meramente un gesto de redención, fue un paso hacia la recuperación de su identidad y propósito. Al mirar a los ojos de los niños, casi podía escuchar los ecos de sus propios sueños de infancia, un recordatorio de que el verdadero éxito no radica en la acumulación de riqueza, sino en el impacto que tenemos en los demás. La historia de María y José se convirtió en un poderoso tapiz tejido con temas de autenticidad, la lucha entre valores y ambición, y el poder transformador de la educación. Fue un viaje que no solo reavivó su conexión, sino que también iluminó las profundas lecciones de la vida, lecciones que los instaron a abrazar su verdadero yo y a reconocer la belleza en la simplicidad. Juntos, navegaron por las complejidades de sus vidas entrelazadas, encontrando fuerza en la vulnerabilidad y esperanza ante la adversidad. Los ecos de su pasado sirvieron como una luz guía, iluminando el camino hacia un futuro donde los sueños pudieran florecer una vez más en medio del ruido del mundo que los rodeaba. A medida que pasaban los días después de la boda, María sintió un inquietante cambio dentro de ella. El cálido resplandor de los recuerdos reavivados con José fue lentamente ensombrecido por una creciente ansiedad. Siempre se había enorgullecido de su resiliencia, pero las grietas en su fachada comenzaban a mostrarse. La risa de sus estudiantes, alguna vez un bálsamo reconfortante, ahora parecía resonar con sus propios sueños no cumplidos. Se encontró mirando por la ventana de su aula, los colores vibrantes del patio de recreo contrastando agudamente con el dolor sordo en su pecho. La escuela enfrentaba desafíos significativos, desde la falta de fondos hasta el escaso suministro de materiales. Mientras ella vertía su corazón en la enseñanza, la realidad de su situación pesaba sobre ella. Con cada día que pasaba, se preocupaba por sus estudiantes, niños que le recordaban tanto a ella, frente a un futuro que parecía predeterminado por su estatus socioeconómico. La idea de que sus esfuerzos podrían no ser suficientes la devoraba, obligándola a confrontar sus vulnerabilidades. ¿Cuál era el sentido de su dedicación si el sistema en sí estaba en su contra? José, por otro lado, lidiaba con sus propios dilemas. Su encuentro con María había encendido algo dentro de él, despertando un deseo de reclamar su pasado. Sin embargo, el mundo que habitaba era implacable. Sofía, al percibir un cambio en el comportamiento de José, comenzó a aferrar más fuerte a él, volviéndose más posesiva y exigente. Su relación, construida sobre una base de estatus y apariencias, estaba repentinamente amenazada por la nueva introspección de José. Se sentía asfixiado por sus expectativas y la constante necesidad de mantener una imagen que ya no parecía verdadera para quien era. Mientras José luchaba por encontrar un equilibrio, decidió regresar a la escuela para una reunión comunitaria, donde se esperaba que María presentara su visión para el próximo año escolar. Llegó con un sentido de propósito, queriendo ofrecer apoyo, pero en el momento en que entró en la sala, sintió una corriente de tensión. Algunos de los padres eran escépticos de sus intenciones, viéndolo como solo otro rico forastero tratando de imponer sus ideales. María, sintiendo la incomodidad, sintió que su corazón se aceleraba. Había pasado años cultivando confianza dentro de su comunidad, y ahora sentía que estaba en terreno inestable. ¿Por qué estás realmente aquí, José? Una voz llamó desde la parte de atrás de la sala. Era Elena, una madre soltera cuyo hijo tenía dificultades en la escuela. La sala quedó en silencio, todos los ojos en ella mientras continuaba. Hemos visto a personas como tú venir y ir,
prometiendo cambios pero no entregando nada. ¿Qué te hace diferente? La pregunta quedó en el aire, pesada con escepticismo. José se sintió momentáneamente sorprendido, su discurso cuidadosamente elaborado se le escapó de la mente. Podía sentir los ojos de María sobre él, llenos de expectativa y ansiedad. Esto no se trataba solo de él, se trataba de su pasión, sus sueños para los niños, y sintió el peso de sus esperanzas presionando sobre él. «Quiero ayudar», tartamudeó, la sinceridad en su voz lo sorprendió. «Crecí aquí. Recuerdo lo que era luchar. Quiero apoyar esta escuela, no para imponer, sino para elevar». Elena cruzó los brazos, poco impresionada. «¿Y cómo sabemos que esto no es solo un truco publicitario para ti y tu prometida? ¿Cómo sabemos que no te irás cuando las cosas se pongan difíciles?» María sintió una oleada de frustración, tanto hacia José por no estar preparado como hacia los padres por su escepticismo. Pero en el fondo, entendía su dolor, los habían decepcionado demasiadas veces. Mientras se encontraba allí, dividida entre la lealtad a su comunidad y su deseo de apoyar a José, se dio cuenta de la enormidad del desafío que enfrentaban. «La confianza se gana», finalmente dijo, avanzando. «Si realmente queremos hacer una diferencia, necesitamos trabajar juntos. José puede no tener todas las respuestas, pero si está dispuesto a aprender, entonces se lo debemos a nuestros niños darle una oportunidad». La sala estuvo en silencio por un momento, sopesando sus palabras. José atrapó la mirada de María, un destello de gratitud pasó entre ellos. Sin embargo, debajo de esa gratitud había una incertidumbre compartida. ¿Qué pasaría si esta era otra falsa esperanza? ¿Qué pasaría si fracasaban? En los días que siguieron, la determinación de María solo creció, pero también sus miedos. Se encontró desvelándose, revisando planes de lecciones, tratando de averiguar cómo hacer un impacto tangible con los recursos limitados que tenían. Una noche, recibió una llamada de una amiga de la infancia, Ana, que se había mudado a la ciudad y había encontrado éxito como defensora de la reforma educativa. «Ana, necesito tu ayuda», dijo María, su voz temblando de urgencia. «Quiero crear un programa que empodere a nuestros estudiantes, pero me siento tan abrumada. No soy una política, solo soy una maestra tratando de hacer una diferencia». «María», respondió Ana, su voz cálida y alentadora, «ya estás haciendo una diferencia. Pero necesitas ser estratégica. Reúne apoyo, involucra a la comunidad y haz que tu voz se escuche. Esto es más que solo tú, se trata de todos los niños que merecen algo mejor». Animada por las palabras de Ana, María comenzó a reunir el apoyo de padres, maestros e incluso algunos dueños de negocios locales. Organizó reuniones, compartió su visión y poco a poco, comenzó a surgir un sentido de comunidad. Sin embargo, cada vez que sentía un destello de esperanza, una ola de duda la inundaba. El miedo al fracaso se cernía sobre ella, susurrando insidiosamente que no era suficiente. Mientras tanto, José se encontraba en una encrucijada también. La presión de Sofía aumentaba a medida que se frustraba cada vez más con su nuevo compromiso con la comunidad. «Estás perdiendo tu tiempo con esos chicos», le espetó una noche mientras se preparaban para una gala. «Podrías estar haciendo conexiones que importan, pero en lugar de eso, quieres hacerte el héroe». «Esos chicos son mi comunidad», Sofía, respondió él, su voz firme a pesar de la agitación interna. «No puedo ignorarlos solo porque no se ajustan a nuestra imagen». «Entonces los eliges a ellos sobre nosotros», replicó ella, su voz fría. «¿De verdad crees que eso es sabio? Un día, desearás haberte puesto primero». La tensión entre ellos era palpable, y José sentía una creciente ruptura. Anhelaba demostrar que Sofía estaba equivocada, pero sus palabras resonaban en su mente, sembrando semillas de duda. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si solo estaba prolongando su propia lucha al intentar ayudar a otros? A medida que se acercaba la reunión comunitaria, María sentía una mezcla de emoción y pavor. Había reunido a un grupo de padres dispuestos a apoyarla, pero el miedo al rechazo aún se cernía sobre ella. ¿Realmente podrían cambiar la narrativa? ¿Encontrarían la fuerza para luchar contra las adversidades? El día de la reunión, mientras María se preparaba para hablar, notó a José de pie a un lado, con una expresión contemplativa.
Tomó una respiración profunda, su corazón latiendo con fuerza, y comenzó a compartir su visión para el futuro de la escuela. La sala estaba llena, y el escepticismo inicial comenzó a desvanecerse a medida que hablaba apasionadamente sobre el potencial dentro de cada niño, sobre la necesidad de un ambiente de apoyo que fomentara el crecimiento en lugar de ahogarlo. Pero justo cuando sintió que la marea cambiaba, Sofía irrumpió en la sala, su presencia exigiendo atención inmediata. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó, su voz goteando desdén mientras examinaba la escena. «Este no es un lugar para tus pequeños sueños, José. Tienes cosas más grandes en las que enfocarte». La atmósfera cambió, la tensión chisporroteando en el aire. El corazón de María se hundió al darse cuenta de la precariedad de su situación. ¿Desviaría la intrusión de Sofía todo por lo que habían trabajado? La expresión de José se endureció mientras se enfrentaba a Sofía, su determinación vacilando. «En realidad, estoy aquí para apoyar a María y su visión», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Esto es importante para mí». Los ojos de Sofía se entrecerraron, la incredulidad y la ira brotando en el fondo. «Estás cometiendo un error, José. Esta no es tu verdadera esencia». María sintió un aumento de desafío dentro de ella. Dio un paso al frente, su voz firme. «No, esta es su verdadera esencia. Siempre lo fue. Y si no puedes ver el valor en eso, entonces tal vez seas tú quien necesita replantearse sus elecciones». La sala cayó en silencio, un momento compartido de tensión flotando en el aire. José miró a María, el fuego en sus ojos encendiendo algo profundo dentro de él, un reflejo de los sueños que casi había olvidado. En ese momento, mientras se trazaban las líneas entre la ambición y la autenticidad, María confrontó no solo a Sofía, sino también las dudas que la habían atormentado. Se dio cuenta de que la lucha por sus sueños no vendría sin obstáculos, pero la fuerza para superarlos radicaba en los lazos que forjaban, lazos que podían resistir las presiones de las expectativas sociales, los miedos personales y las sombras de su pasado. A medida que la reunión continuaba, la atmósfera cambiaba y las voces de apoyo comenzaban a elevarse. María sintió un renovado sentido de propósito y determinación. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez entendió que podían enfrentar esos desafíos juntos, unidos por una visión compartida que trascendía sus luchas individuales. En las semanas siguientes, la comunidad se unió en torno a la visión de María, empezando a ver lentamente el potencial de cambio. José se involucró más, no solo como benefactor sino como defensor, buscando cerrar la brecha entre la riqueza y la necesidad. Juntos, navegaron las complejidades de sus vidas entrelazadas, aprendiendo a confiar en las fortalezas del otro mientras confrontaban sus vulnerabilidades. En el trasfondo de su viaje, la esencia de su ciudad natal permanecía, un vibrante tapiz de risas, sueños y desafíos innegables. Pero dentro de ese tapiz, los hilos de esperanza comenzaban a tejer una nueva narrativa, una que celebraba la resiliencia, la autenticidad y el poder de la comunidad. A medida que enfrentaban los retos que se avecinaban, María y José descubrieron que el verdadero éxito no se medía meramente por la riqueza o a medida que pasaban las semanas, los desafíos que enfrentaba María se volvían cada vez más formidables. El impulso dentro de la comunidad comenzaba a deshilacharse, revelando grietas que ella había esperado que permanecieran ocultas. Justo cuando empezaban a ganar tracción con sus iniciativas, la Junta Escolar Local anunció un recorte de presupuesto significativo que afectaría precisamente los programas que María estaba luchando por mejorar. La noticia fue como un trueno, extinguiendo el destello de esperanza que había comenzado a iluminar su camino. María sintió el peso de la desesperación asentarse pesadamente sobre sus hombros. Había organizado reuniones comunitarias, movilizado a padres e incluso encontrado un puñado de negocios locales dispuestos a donar suministros. Ahora, sentía como si el suelo bajo sus pies estuviera cambiando violentamente y que todos sus esfuerzos se deslizaban entre sus dedos. La risa de sus estudiantes, que una vez la llenó de alegría, ahora resonaba dolorosamente en su mente, un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Tarde una noche, mientras se sentaba encorvada sobre su escritorio, consumida por planes de lecciones que ahora parecían inútiles, su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. Escuché sobre los recortes. Vamos a reunirnos para discutir cómo hacer una estrategia. El corazón de María se hundió. Sabía que Ana tenía buenas intenciones,
pero la idea de otra reunión le parecía abrumadora. Ya estaba agotada, desgastada por la lucha. Sin embargo, no podía ignorar la urgencia del mensaje de Ana. Necesitaban idear un plan, y rápidamente. Al día siguiente, María llegó al pequeño café donde ella y Ana habían decidido encontrarse, sintiendo una mezcla de angustia y determinación. Ana ya estaba sentada, con una expresión seria mientras sorbía su café. Sé que te sientes derrotada, pero no podemos dejar que ganen. Necesitamos reunir apoyo de la comunidad y hacer frente, imploró Ana, con los ojos brillando de convicción. ¿Y si no es suficiente?, susurró María, con la voz quebrada. ¿Y si perdemos todo lo que hemos trabajado? Ana extendió la mano sobre la mesa, su agarre firme. No perderás si luchas. Pero tienes que estar dispuesta a enfrentar no solo a la junta escolar, sino a los problemas sistémicos que están en juego. Tienes el poder de cambiar las cosas, María. Solo necesitas aprovechar ese poder. En ese momento, María se dio cuenta de que su conflicto interno no era meramente sobre los recortes presupuestarios, se trataba de su miedo al fracaso. La idea de defender no solo a sus estudiantes, sino a la comunidad que había moldeado su identidad, comenzó a encender una chispa de resolución dentro de ella. Sin embargo, incluso mientras reforzaba su determinación, otra capa de tensión se desplegó en su vida personal. José había estado cada vez más distante, desgarrado entre el mundo en el que había crecido y el que intentaba abrazar junto a María. Sus intentos de cerrar la brecha con la comunidad a menudo se encontraban con escepticismo, particularmente de parte de Sofía, quien continuaba socavando su compromiso. Una noche, mientras María se preparaba para otra reunión comunitaria, José finalmente se abrió sobre sus luchas. Siento que me están tirando en dos direcciones, admitió, con la voz pesada de frustración. Sofía no entiende por qué esto es importante para mí. Ella piensa que estoy echando a perder mi futuro. ¿Tu futuro?, exclamó María, con el corazón acelerado. ¿Qué hay de nuestro futuro? ¿Qué hay del futuro de nuestros estudiantes? Esto es más grande que nosotros, José. Sus ojos se entrecerraron, la tensión crepitante en el aire. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no puedo hacer una diferencia? La vulnerabilidad en su voz cortó profundamente, despertando los propios miedos de María. Ambos estaban al borde de la duda, y se dio cuenta de que su vínculo estaba siendo puesto a prueba de maneras que no había anticipado. A medida que se acercaba la reunión comunitaria, las apuestas aumentaban. María y José decidieron dar una presentación conjunta, con la esperanza de demostrar su compromiso con la escuela y sus estudiantes. Pero la noche anterior, María recibió una carta anónima advirtiéndole que se alejara de la lucha. Estaba llena de amenazas veladas en intimidación. Mantente fuera de lo que no te concierne, o lo lamentarás. El corazón de María latía con fuerza. ¿Quién podría querer que retrocediera? El miedo a la represalia se infiltró, amenazando con ahogar su determinación. Sentía su corazón golpeando en su pecho, el peso de la carta pesada en sus manos. Dividida entre miedo y determinación, compartió la carta con José, esperando algo de consuelo. En cambio, él palideció, una sombra de duda cruzando sus rasgos. Quizás deberíamos reconsiderar, sugirió, con la voz impregnada de aprensión. No quiero que te pase nada. Esto no vale la pena arriesgar tu seguridad. Su corazón se encogió ante la idea de retroceder, pero su preocupación solo subrayó la fragilidad de su situación. ¿Y qué pasa si no defendemos lo que creemos? ¿Qué mensaje enviamos con eso? Esa noche, María se revolvió en la cama, la carta atormentando sus pensamientos. Al día siguiente, mientras se paraba frente a la multitud, sintió una oleada de ansiedad. Pero también se sintió empoderada, impulsada por los recuerdos de sus estudiantes y sus luchas. Hoy, enfrentamos un desafío, comenzó, dirigiéndose a la sala. Pero no estamos solos. Cada uno de ustedes representa el corazón y el alma de esta comunidad. Juntos, podemos luchar por el futuro de nuestros hijos. Mientras hablaba, notó a Sofía acechando en la parte trasera de la sala, su presencia una nube oscura. María sintió un impulso de desafío. No dejaremos que el miedo dicte nuestras acciones. Abogaremos por nuestros hijos, por su derecho a una educación de calidad.
La tensión en el aire cambió, y mientras hablaba, pudo ver cabezas asintiendo de acuerdo entre los miembros de la comunidad. José estaba a su lado, con una expresión resuelta, y por primera vez sintió un atisbo de esperanza de que quizás pudieran navegar juntos este camino. Pero al concluir la reunión, Sofía se acercó a ellos, con una actitud helada. ¿Crees que este pequeño truco va a cambiar algo? Estás fuera de tu liga, María. Quizás, respondió María, con la voz firme. Pero estoy dispuesta a intentarlo. ¿Qué estás haciendo por nuestra comunidad, Sofía? Los ojos de Sofía se entrecerraron, un destello de ira cruzando su rostro. Estás jugando un juego peligroso. No tienes idea de lo que te enfrentas. Esa noche, mientras María regresaba a casa, sintió una mezcla de adrenalina y miedo recorriendo sus venas. Apenas estaban comenzando a forjar un camino, pero las apuestas nunca se habían sentido tan altas. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión continuó escalando. La respuesta de la Junta Escolar al empuje de la comunidad fue rápida e inflexible. Amenazaron con recortar más programas, alegando una falta de apoyo de los mismos padres que habían respaldado la visión de María. En medio del caos, José luchaba por equilibrar su compromiso con María y la presión de Sofía, quien se había vuelto cada vez más hostil. Durante una acalorada discusión, ella reveló un secreto que hizo añicos su mundo. ¿Crees que este es tu camino? Solo eres un caso de caridad a sus ojos, José. Nunca te verán como uno de ellos. Su corazón se hundió, las palabras cortaron más profundo de lo que podía expresar. En ese momento, sintió el peso de su pasado aplastándolo, las inseguridades que lo habían atormentado saliendo a la superficie. Mientras tanto, María recibió una visita inesperada de Elena, quien llegó con noticias que la sacudieron hasta el fondo. He escuchado rumores sobre un plan para cerrar la escuela por completo. Están aprovechando los recortes presupuestarios para crear una narrativa de que estamos fracasando. El estómago de María se retorció. Las apuestas eran más altas de lo que ella había imaginado. Necesitamos actuar, y rápido, dijo, su voz temblando de urgencia. No podemos permitir que nos quiten nuestra escuela. Es nuestra línea de vida. A medida que pasaban los días, el costo emocional aumentaba. María sentía el agotamiento filtrarse en sus huesos, su pasión apagándose bajo el peso de la desesperación. La duda y el miedo que una vez acechaban en las sombras ahora se cernían grandes, amenazando con eclipsar su determinación. Una noche, mientras corregía trabajos, volvió a ver la carta, las palabras nítidas contra el papel. Se sentía como un espejo que reflejaba sus miedos más profundos. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su lucha era en vano? Justo cuando estaba cayendo en la desesperanza, José apareció en su puerta, su expresión seria. Necesitamos hablar, dijo, la urgencia entrelazada en su tono. Se sentaron juntos en su porche, la tensión palpable. Estoy asustado, admitió, rompiendo el silencio. Asustado de no ser suficiente para ayudarte, para ayudar a nuestros estudiantes. El corazón de María se partió ante su vulnerabilidad. También tengo miedo, confesó, las lágrimas llenando sus ojos. Pero no podemos rendirnos. Entonces luchemos juntos, dijo José, la determinación parpadeando en sus ojos. Les mostraremos que no nos echaremos atrás. No pueden silenciarnos. En ese momento, María se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de la lucha por la escuela, se trataba de descubrir su propia fuerza y resiliencia. Estaban forjando un camino, no solo para ellos, sino para la comunidad que los había formado. Con un renovado sentido de propósito, comenzaron a elaborar estrategias, contactando aliados y reuniendo apoyo. Organizaron manifestaciones, hablaron con los medios locales y comenzaron a construir una coalición que no sería fácilmente silenciada. A medida que la lucha se intensificaba, también lo hacían los obstáculos. Los contratiempos financieros continuaban acechando, y la amenaza de cierre pendía sobre sus cabezas como una nube oscura. Pero María y José se mantuvieron firmes, encarnando el espíritu de resiliencia que buscaban inspirar en sus estudiantes. Su vínculo se fortaleció en medio de la agitación, cada desafío reforzando su compromiso el uno con el otro y con la comunidad. Aprendieron a navegar las complejidades de su relación, apoyándose mutuamente en momentos de duda.
El punto de inflexión llegó de manera inesperada, como una tormenta repentina en un día despejado. María y José acababan de regresar de una manifestación comunitaria, sus espíritus elevados por la participación y la energía palpable en la multitud. Habían sentido un aumento de esperanza mientras los residentes compartían sus historias, encendiendo un sentido de unidad que había faltado durante demasiado tiempo. Pero al entrar en la casa de María, el peso del mundo se derrumbó sobre ellos. Un golpe en la puerta destrozó la frágil tranquilidad de la noche. Cuando María la abrió, se encontró con un oficial de rostro sombrío. Su corazón se hundió al escuchar su presentación. «Lamento informarle que ha habido un incidente», comenzó, su voz firme pero grave. Las palabras flotaban en el aire como una nube oscura, pesada con presagios. «¿Qué tipo de incidente?», preguntó José, su voz apenas por encima de un susurro. «Se trata de Sofía. Ha sido herida. Creemos que está relacionado con las protestas». El aliento de María se detuvo en su garganta. El mundo a su alrededor giraba, y todo lo que podía oír era el latido de su propio corazón. El peso del miedo y la culpa la abrumó, apenas podía comprender las implicaciones de las palabras del oficial. «¿Está ella?». «Está en el hospital», continuó el oficial. «No tenemos todos los detalles aún, pero necesitamos que ambos vengan con nosotros. Tenemos más preguntas». Mientras conducían al hospital, la mente de María corría. La lucha por la escuela había sido feroz, pero ¿esto? Esto era un ámbito completamente diferente de consecuencias. La culpa la carcomía por dentro. ¿Habían llevado sus esfuerzos por llamar la atención sobre la difícil situación de la escuela a esto? Miró a José, quien miraba por la ventana, su expresión inescrutable, la tensión en el automóvil palpable. Al llegar al hospital, el olor estéril de antiséptico llenó el aire. Las luces fluorescentes zumbaban sobre ellos, creando un marcado contraste con la agitación emocional dentro del corazón de María. Fueron guiados a una sala de espera, cuyas paredes resonaban con los sonidos silenciosos de preocupación de otras familias. María sintió como si estuviera ahogándose en un mar de incertidumbre. Sofía yacía en una cama de hospital, magullada pero consciente, sus ojos llenos de una mezcla de ira y miedo mientras María y José se acercaban. «¿Qué pasó?», preguntó María, su voz temblando. La mirada de Sofía osciló entre ellos, el fuego en sus ojos parpadeando. Intentaba hablar con los miembros de la junta, razonar con ellos. «Pensé que si solo podía explicar, y luego las cosas se salieron de control. Alguien me empujó y caí». María sintió una ola de náusea sobre ella. «Estabas tratando de ayudar», murmuró, dándose cuenta de la gravedad de las acciones de Sofía. Aquí había alguien que había estado tan profundamente arraigada en su comunidad, alguien que había luchado por lo que creía, solo para ser atrapada en el fuego cruzado de su lucha compartida. «¿No te das cuenta?», dijo Sofía, su voz tensa. «Esto ya no se trata solo de la escuela. Se trata de poder, control. No les importamos». El peso emocional del momento presionó sobre María, forzándola a reevaluar todo lo que había estado defendiendo. La ira que había sentido hacia Sofía comenzó a transformarse en una comprensión más profunda de las complejidades que todos estaban navegando. «Tienes razón», admitió María en voz baja, su corazón pesado con la realización. «Pero no podemos dejar que el miedo nos silencie. Tenemos que levantarnos, no solo por nosotros mismos, sino por todos los que no pueden». A medida que la gravedad de la situación se asentaba, emergió un sentido de claridad. Ya no se trataba solo de la escuela, se trataba del mismo tejido de su comunidad, de levantarse contra las injusticias que habían sido ignoradas durante tanto tiempo. María sintió un renovado sentido de propósito crecer dentro de ella, encendiendo un fuego que no se había dado cuenta que se había apagado. En los días que siguieron, María, impulsada por el impacto emocional de las heridas de Sofía, transformó su enfoque. En lugar de centrarse únicamente en la escuela, comenzó a conectar los puntos entre los recortes presupuestarios y los problemas sistémicos más amplios que afectaban a su comunidad. Organizó reuniones no solo con padres, sino también con activistas locales, líderes comunitarios e incluso estudiantes, animándolos a compartir sus historias y experiencias. El punto de inflexión había creado nuevas posibilidades.
María entendió ahora que su lucha se trataba de empoderamiento, empoderar las voces que habían estado silenciadas durante demasiado tiempo. Idearon estrategias para abordar las causas raíz de los problemas que enfrentaban, creando un plan integral que se extendía más allá de las paredes de la escuela. Hablaron de formar una coalición que abogara por una financiación equitativa, el acceso a recursos y el apoyo para la comunidad en general. José, inspirado por el renovado vigor de María, encontró su propia voz dentro del movimiento. Comenzó a compartir su historia, sus luchas y los desafíos que enfrentaba como miembro de la comunidad. Esto abrió puertas a conversaciones que antes habían sido sofocadas por el miedo y la incomprensión, permitiendo que otros vieran las similitudes en sus experiencias. Sin embargo, las amenazas continuaron acechando. La Junta Escolar, sintiendo la presión de la creciente coalición, respondió con aún más agresión. Circularon rumores de que estaban considerando acciones legales contra María y José por incitar al descontento. Pero en lugar de retirarse, continuaron adelante, respaldados por el apoyo de su comunidad. El punto de inflexión no solo había alterado el curso de su lucha, sino que también había profundizado las relaciones dentro de la comunidad. María se sintió fortalecida por la solidaridad que comenzó a surgir. La realización de que no estaban solos en esta lucha generó un vínculo inquebrantable entre los miembros de la comunidad. A medida que se acercaba la fecha de la reunión de la Junta Escolar, María sintió una mezcla de anticipación y temor. Ya no se trataba solo de defender la escuela, se trataba de exigir un cambio, de levantarse contra las injusticias que habían persistido durante demasiado tiempo. Sabía que las apuestas eran más altas que nunca, y estaba preparada para enfrentar lo que viniera, impulsada por el conocimiento de que estaba luchando por un futuro más brillante, no solo para ellos, sino para las generaciones venideras. Al final, lo que había comenzado como una lucha por una escuela se transformó en un movimiento por la justicia, la igualdad y el empoderamiento. María había llegado a entender que el camino hacia adelante no sería fácil, pero con su comunidad a su lado, sentía la fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El clímax estaba a la vista, y estaba lista para enfrentarlo de frente, impulsada por el mismo espíritu de resiliencia que se había encendido dentro de ella. A medida que se acercaba el día de la reunión de la Junta Escolar, la tensión flotaba en el aire como una niebla densa, envolviendo a la comunidad en una ansiedad palpable. María lo sentía en su pecho, una opresión que parecía restringir cada respiración. Las apuestas nunca habían parecido tan altas. Ya no se trataba solo de una reunión sobre una escuela, era una defensa contra la injusticia sistémica, una lucha por los derechos y la dignidad de su comunidad. En los días previos a la reunión, María se sumergió en la preparación. Pasó horas en la biblioteca local, revisando documentos sobre discrepancias de financiamiento, inequidades educativas y las historias de movimientos similares en otros lugares. Cada estadística que recopilaba, cada historia que leía, alimentaba el fuego dentro de ella. Elaboró meticulosamente su discurso, decidida a articular la lucha de la comunidad con claridad y pasión. Ensayó frente al espejo, su corazón acelerado mientras se imaginaba en una sala llena de miembros de la Junta, medios de comunicación y apoyos comunitarios. Sin embargo, en medio de la preparación, la autocrítica se filtraba como una sombra no deseada. ¿Y si sus palabras no tenían impacto? ¿Y si no escuchaban? ¿Y si los riesgos que estaba tomando por su comunidad eran en vano? En esos momentos de silencio, María reflexionó sobre sus fracasos pasados, los momentos en que su voz había sido demasiado tímida, las ocasiones en que había dejado que el miedo dictara sus acciones. Pero esta vez era diferente. Esta vez, sentía una feroz determinación creciendo dentro de ella, un sentido de propósito que no podía ignorar. José era su aliado constante, apoyándola en cada momento de incertidumbre. Se había convertido en un faro de apoyo, animándola a compartir su narrativa, a hablar desde el corazón. Su pasión por nuestra comunidad es lo que resonará. No lo dudes. Sus palabras encendieron una chispa en ella, alimentando su determinación para superar el miedo. Sofía, aún recuperándose en casa pero impulsada por un nuevo sentido de propósito después de su incidente, reunió a la comunidad. Organizó una marcha hacia la reunión de la Junta Escolar, una muestra de solidaridad que demostraría su fuerza colectiva. Necesitamos dejar en claro que no seremos silenciados, afirmó, su voz firme a pesar de sus heridas.
María pudo ver el fuego en los ojos de Sofía, un reflejo de la resiliencia que las había unido a todas. Cuando llegó el día, la comunidad se reunió frente al edificio de la Junta Escolar, sus voces resonando en el aire fresco de la mañana. Las pancartas ondeaban, los cánticos se elevaban y la energía era eléctrica. María estaba al frente, su corazón latiendo con fuerza, rodeada de amigos y vecinos. Sentía su presencia apoyándola, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Cada rostro a su alrededor contaba una historia de lucha y esperanza, su determinación compartida encendía su resolución. Pero justo cuando la multitud comenzó a moverse hacia la entrada, un evento inesperado cambió la dinámica del día. Un grupo de contramanifestantes, organizados por aquellos que se oponían a su movimiento, apareció al otro lado de la calle. Sus letreros, llenos de mensajes vitriólicos, tenían como objetivo intimidar y ahogar las voces que abogaban por el cambio. El miedo se extendió por la multitud, y por un momento, María sintió el peso de la desesperanza presionando sobre ella. Sin embargo, en medio del caos, notó algo remarkable. Un grupo diverso de estudiantes, algunos de su propia escuela y otros de vecindarios cercanos, dio un paso al frente, apoyándose hombro con hombro. Eran jóvenes llenos de pasión, sus voces elevándose al unísono contra la oposición. Juntos, nos levantamos, cantaban, un mantra que parecía cortar la tensión. Su valentía encendió algo dentro de María, un recordatorio de que la lucha no era solo de ella, pertenecía a todos ellos. En ese momento de solidaridad, María sintió una profunda claridad inundarla. Se dio cuenta de que el poder de su movimiento radicaba en su unidad, en su capacidad para enfrentar la adversidad juntos. No eran simplemente individuos con un objetivo compartido, eran una fuerza colectiva, cada voz amplificando a las demás. La energía de la multitud cambió, un palpable sentido de determinación reemplazando el miedo inicial. Al entrar al edificio, María sintió un aumento de confianza. Con cada paso, se recordó a sí misma las historias que habían alimentado su pasión, las historias de lucha, resiliencia y esperanza que había recogido de sus vecinos. No estaba luchando solo por su propia causa, era un recipiente para las voces que habían sido silenciadas durante mucho tiempo. Dentro de la sala de reuniones, la atmósfera estaba cargada. Los miembros de la Junta se sentaron en una larga mesa, sus expresiones una mezcla de escepticismo e indiferencia. María tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de las esperanzas de su comunidad sobre sus hombros. Miró a Sofía, quien asintió con ánimo desde la primera fila, y a José, quien le ofreció una sonrisa reconfortante. Al dar un paso adelante para hablar, sintió una oleada de emociones, ansiedad, esperanza, rabia, pero sobre todo, un compromiso inquebrantable con su causa. Las palabras fluyeron de ella, alimentadas por la pasión que había despertado dentro de ella. Estamos aquí hoy no solo por nuestra escuela, sino por nuestra comunidad, por el futuro de nuestros niños, declaró, su voz firme y fuerte. Exigimos los recursos y el apoyo que nuestra comunidad merece. No seremos silenciados más. La sala quedó en silencio, los miembros de la Junta intercambiando miradas incómodas. María continuó, entrelazando historias de sus vecinos, las luchas que enfrentaban y las injusticias que habían persistido durante demasiado tiempo. Podía sentir la energía de la multitud detrás de ella, su presencia un poderoso recordatorio de la fuerza que radicaba en la unidad. Al concluir su discurso, un aliado inesperado surgió desde la parte trasera de la sala. Una maestra local, que al principio había sido escéptica de las protestas, se levantó. «Apoyo este movimiento», dijo, su voz resonando en la sala. «Nuestros estudiantes merecen mejor. Necesitamos abogar por ellos, luchar contra los sistemas que nos han fallado». El efecto en cadena fue inmediato. Uno a uno, otros comenzaron a levantarse, compartiendo sus propias historias de lucha y resiliencia, resonando con el llamado de María por cambio. Las voces de estudiantes, padres y educadores se entrelazaron, creando un poderoso coro que reverberó en la sala. Pero justo cuando el impulso parecía crecer, el presidente de la Junta levantó la mano, intentando silenciar la creciente agitación. «Este no es el lugar para una protesta», declaró, su voz dura y despectiva. El corazón de María se hundió momentáneamente, pero el fuego dentro de ella se negó a extinguirse. En ese momento crítico,
recordó los rostros de aquellos que se habían unido a ella, los sacrificios que habían hecho y la fuerza que habían mostrado. Esto no es solo una protesta, contraatacó, su voz firme. Esta es una demanda de justicia, una demanda de la que no retrocederemos. Somos su comunidad y merecemos ser escuchados. La tensión en la sala era palpable mientras los miembros de la Junta se movían inquietos en sus asientos. El corazón de María latía con fuerza, pero podía sentir la fuerza colectiva de su comunidad detrás de ella, instándola a seguir adelante, a confrontar las últimas barreras que habían intentado silenciarlos. A medida que la reunión se desarrollaba, las inesperadas alianzas formadas entre los partidarios cambiaron la dinámica. Los miembros de la Junta, enfrentados al poder innegable de sus voces unificadas, comenzaron a mostrar signos de vacilación. María podía ver las grietas formándose en su armadura, su indiferencia tambaleándose bajo el peso de la determinación de la comunidad. Pero justo cuando parecía que la marea podría cambiar, el presidente de la Junta hizo un último intento desesperado por recuperar el control. Si no cesan esta interrupción, no tendremos más remedio que sacarlos de las instalaciones, advirtió, su voz impregnada de una amenaza velada. En ese momento, María sintió el peso del miedo acechando de nuevo, pero rápidamente lo apartó. Miró alrededor de la sala, encontrando la mirada de sus aliados, José, Sofía, la maestra y los estudiantes que se habían levantado para apoyarla. Cada par de ojos reflejaba fuerza, determinación y solidaridad inquebrantable. María tomó una profunda respiración, centrando su mente en medio del caos. Se dio cuenta de que esto no era solo sobre ella o su comunidad, se trataba de confrontar los mismos sistemas que habían perpetuado la desigualdad durante demasiado tiempo. Se trataba de mantenerse firme en su verdad, sin importar el costo. Con renovada determinación, María dio un paso adelante una vez más, lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que las apuestas eran altas, pero también sabía que ya habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El momento de la verdad estaba sobre ellos, y estaba preparada para confrontarlo de frente, alimentada por el espíritu inquebrantable de su comunidad. A medida que la tensión en la sala alcanzaba su punto máximo, el corazón de María latía con fuerza, golpeando en su pecho como un tambor de desafío. La amenaza del presidente de la Junta flotaba en el aire, un intento de silenciar el creciente coro de voces que exigían justicia. Los rostros de su comunidad, llenos de determinación y miedo, la rodeaban, su energía colectiva encendiendo una chispa dentro de ella que nunca había conocido antes. Este fue el momento para el que se había estado preparando, la culminación de sus incansables esfuerzos, y sabía que tenía que estar a la altura de la ocasión. El mayor desafío que enfrentaba María no era solo la actitud despectiva de la Junta, sino la muy real posibilidad de ser silenciada nuevamente, de ver las esperanzas de su comunidad aplastadas por la indiferencia y el miedo. Ahora entendía que esto no se trataba únicamente de su discurso o de la reunión, era una lucha contra años de opresión sistémica. El peso de sus fracasos pasados se cernía sobre ella, pero esta vez se negó a permitir que esas sombras dictaran sus acciones. Con la atmósfera de la sala cargada de aprensión, los pensamientos de María regresaron a su preparación, las innumerables horas dedicadas a recopilar historias, estadísticas y el apoyo de su comunidad. Las lecciones que había aprendido resonaban en su mente, la unidad era fuerza y la vulnerabilidad podía ser una poderosa arma. Había sido testigo de primera mano de la resiliencia de quienes la rodeaban, y era hora de canalizar ese espíritu colectivo. «Escuchen», dijo, su voz cortando la tensión como un cuchillo. «No estamos aquí para interrumpir, estamos aquí para exigir un cambio. No seremos tratados como un pensamiento posterior más». Sus palabras resonaron, una onda de acuerdo recorriendo la multitud, reavivando la pasión que los había reunido a todos. El presidente de la Junta frunció el ceño, su expresión endureciéndose. «Necesitan entender que así no se hacen las cosas. No vamos a tolerar este tipo de comportamiento». Pero María no se dejó intimidar. En ese momento, tomó una decisión de mantenerse firme, de enfrentar los obstáculos de frente. Se acercó a los miembros de la Junta, su corazón latiendo con fuerza, pero su determinación inquebrantable. «Así es como ocurre el cambio», afirmó, su voz ganando fuerza. «Cuando la gente se levanta y exige justicia, pueden escuchar o enfrentar las consecuencias de ignorarnos». Un murmullo de acuerdo recorrió a la audiencia,
dándole más valor. Sintió el peso de las esperanzas de su comunidad descansando sobre sus hombros, una carga que estaba lista para llevar. Las caras de sus vecinos aparecieron ante sus ojos, familias que luchaban, niños que anhelaban mejores oportunidades y sus amigos que la habían apoyado en cada paso del camino. Esta no era solo su lucha, también era la de ellos. A medida que continuaba, María habló no solo a la Junta, sino al problema más amplio en cuestión, las fallas sistémicas que habían plagado su comunidad durante años. No estamos pidiendo un trato especial, estamos pidiendo lo que legítimamente nos corresponde. Nuestros hijos merecen escuelas que estén adecuadamente financiadas, maestros que sean apoyados y oportunidades que sean iguales. No aceptaremos nada menos. El rostro del presidente de la Junta se sonrojó de rabia, pero María continuó, sin dejarse intimidar por su hostilidad. Pueden vernos como una interrupción, pero somos las voces que han ignorado por demasiado tiempo. Estamos aquí para exigir rendición de cuentas, para desafiar el status quo y para luchar por nuestro futuro. En ese momento, cruzó miradas con Sofía, que estaba observando desde la primera fila, su expresión una mezcla de orgullo y solidaridad. José estaba a su lado, su mandíbula firme en determinación, listo para apoyarla sin importar el resultado. María pudo sentir la fuerza de su amistad, el vínculo que había crecido a través de esta lucha, fortaleciendo su resolución. Pero justo cuando los miembros de la Junta comenzaron a inquietarse, una voz fuerte estalló desde la parte de atrás de la sala, un contramanifestante que los había seguido adentro, decidido a interrumpir su impulso. «Estás perdiendo tu tiempo. Esta es una causa perdida», gritó, tratando de ahogar la voz de María. Impulsada por la frustración de sus palabras, María retrocedió, respirando hondo para estabilizarse. El ruido de la disidencia amenazaba con abrumarla, pero recordó la unidad de la multitud afuera, los estudiantes que habían estado en solidaridad contra la adversidad. Era hora de convertir esa energía en algo poderoso. «Juntos somos más fuertes», gritó María de vuelta, su voz resonando con convicción. «Esta no es solo mi lucha, es nuestra lucha. No retrocederemos». Con ese grito de aliento, la multitud estalló en vítores, sus voces fusionándose en un poderoso himno de resiliencia. Los miembros de la Junta parecían cada vez más incómodos, moviéndose en sus asientos mientras el abrumador ruido de apoyo llenaba la sala. María sintió un aumento de esperanza. Este era el momento que había imaginado cuando decidió hablar. Impulsada por la fuerza colectiva de su comunidad, se volvió hacia la Junta, sus ojos ardían de determinación. «Pueden elegir ignorarnos, pero sepan esto, seguiremos luchando. Regresaremos, y no nos detendremos hasta que nuestras voces sean escuchadas. No pueden silenciarnos más. Somos el futuro, y exigimos un lugar en la mesa». Mientras sus palabras flotaban en el aire, María pudo ver la duda asomándose en las expresiones de los miembros de la Junta. Lo que había comenzado como un desafío se había transformado en una poderosa declaración de intenciones, una afirmación que ya no podían ignorar. En ese momento, la autoridad de la Junta vaciló, y la tensión en la sala cambió. María había enfrentado su mayor obstáculo, no solo la indiferencia de la Junta, sino sus propios miedos, y emergió más fuerte. Se dio cuenta de que su viaje no solo había sido sobre reunir hechos y preparar discursos, se trataba de abrazar la vulnerabilidad y encontrar fuerza en la unidad. El impacto emocional del clímax reverberó por toda la sala, no solo para María, sino para todos los presentes. Podía ver las lágrimas en los ojos de algunos miembros de la comunidad, el orgullo hinchándose en los corazones de sus amigos y la realización surgiendo en los miembros de la Junta de que ya no podían cerrar los ojos. El resultado inmediato fue un cambio palpable en la atmósfera. El presidente de la Junta, visiblemente afectado, intercambió miradas con sus colegas, sintiendo repentinamente el peso de sus decisiones más pesado. El discurso de María no solo había impactado la sala, sino que también había resonado en aquellos que anteriormente habían sido indiferentes. A medida que la reunión continuaba, María sentía la solidaridad entre la comunidad solidificándose, un vínculo forjado en el fuego de su lucha compartida. Ya no eran solo individuos con historias separadas, eran un frente unido, listos para enfrentar los desafíos que tenían por delante. En ese momento, María entendió que la lucha estaba lejos de terminar, pero habían dado un paso crucial hacia adelante. El viaje la había transformado,
convirtiendo sus miedos en combustible, sus dudas en determinación. No solo había encontrado su voz, sino que había inspirado a otros a encontrar la suya, creando un efecto dominó que resonaría mucho después de que la reunión terminara. Al salir de la sala, la energía era eléctrica. María sentía el peso de las esperanzas de su comunidad sobre sus hombros, pero esta vez se sentía como un privilegio en lugar de una carga. El camino por delante sería desafiante, pero con las amistades que había forjado y las lecciones que había aprendido, estaba lista para enfrentar lo que viniera, armada con el conocimiento de que juntas podían lograr cualquier cosa. Al salir de la reunión de la junta escolar, el peso del momento comenzó a asentarse. La adrenalina que la había impulsado hacia adelante comenzó a disiparse, dejando atrás una mezcla de euforia y agotamiento. Sentía como si hubiera cruzado un umbral, uno que la había transformado de una simple participante en las luchas de su comunidad a una formidable defensora del cambio. Los vítores de sus seguidores resonaban en su mente, un himno triunfante que perduraría mucho después del evento. En los días que siguieron, las consecuencias inmediatas de sus acciones se extendieron por la comunidad. La noticia de la reunión se difundió rápidamente, encendiendo discusiones en hogares, cafeterías y foros en línea. Personas que alguna vez se sintieron impotentes comenzaron a compartir sus historias, inspiradas por la valentía de María. Los padres se unieron, organizando reuniones para planificar sus próximos pasos, y los estudiantes comenzaron a formar clubes centrados en el activismo. La energía era contagiosa, y María se encontró en el corazón de ello, liderando discusiones y ayudando a empoderar a otros para que encontraran sus voces. Reflexionando sobre su viaje, María reconoció cuánto había avanzado. Las inseguridades que la habían atormentado en el pasado parecían lejanas ahora. Se maravillaba de la transformación que había experimentado. Antes vacilante y temerosa, ahora se mantenía firme, lista para enfrentar los desafíos que se presentaran. Las lecciones que había aprendido eran poderosas: la importancia de la unidad, la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad y la innegable verdad de que el cambio era posible cuando las personas se unían. A menudo se encontraba en conversaciones con Sofía y José, quienes se habían convertido en sus aliados más cercanos. Su vínculo se profundizó mientras navegaban juntos las secuelas de la reunión. Compartían sesiones de lluvia de ideas en la noche, sus risas puntuando las serias discusiones sobre estrategia e impacto. La camaradería forjada a través de la lucha compartida transformó su amistad en una hermandad que se sentía inquebrantable. Celebraban pequeñas victorias, pero también se consolaban mutuamente durante los momentos de duda. Fue en esos momentos que María se dio cuenta de cuán vital era su apoyo, no solo para ella, sino para toda la comunidad. El impacto de las acciones de María se extendió más allá de su círculo inmediato. Las familias comenzaron a abogar por mejores recursos en las escuelas, y los negocios locales se unieron para apoyar iniciativas comunitarias. Una sensación de solidaridad floreció, ya que personas de diferentes orígenes, razas y estatus económicos se unieron, unidas por un objetivo común. María no solo había desafiado las normas establecidas, había inspirado un movimiento que comenzó a desafiar el mismo tejido de las injusticias sistémicas que habían gobernado sus vidas durante demasiado tiempo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, María continuó reflexionando sobre su viaje. Cada vez que hablaba en una reunión comunitaria o asistía a una reunión de la junta escolar, sentía un profundo sentido de propósito. Sabía que habría contratiempos y obstáculos por delante, pero había aprendido a aceptar el fracaso como parte del proceso. En su corazón, entendía que cada tropiezo era una oportunidad para crecer, una oportunidad para adaptarse y volverse más fuerte. Una noche, después de una reunión comunitaria particularmente gratificante, María se sentó en su porche, la cálida brisa envolviéndola como una manta reconfortante. Sus pensamientos se volvieron hacia adentro mientras tomaba un momento para contemplar el camino que había recorrido. Sentía gratitud por su comunidad, por las amistades que había forjado y por las lecciones aprendidas a través de triunfos y pruebas. Los miedos que una vez la consumieron eran ahora las experiencias que alimentaban su pasión por la justicia. En ese momento de profunda contemplación, María sintió una ola de paz interior sobre ella. Se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de buscar un cambio para su comunidad, sino de encontrar su propia voz y propósito. La lucha la había transformado espiritualmente,
infundiéndole un sentido de significado que trascendía sus logros individuales. Ella era parte de algo más grande, una fuerza colectiva por el bien que tenía el potencial de crear un cambio duradero. Mientras observaba el sol hundirse bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, María hizo una promesa silenciosa para sí misma. Continuaría luchando por su comunidad, abogando por los que no eran escuchados y elevando a los que la rodeaban. No se apartaría de los desafíos que se avecinaban, sino que los abrazaría como oportunidades para crecer y aprender. Con sus amigos a su lado y su comunidad apoyándola, se sintió lista para enfrentar lo que viniera. El viaje estaba lejos de terminar, pero María había encontrado su lugar. Había aprendido que el verdadero empoderamiento venía de adentro y que la fuerza de una comunidad podía mover montañas. Con un renovado propósito y una determinación inquebrantable, estaba preparada para enfrentar el futuro, lista para liderar a su comunidad con compasión, valentía y resiliencia. Juntos, continuarían exigiendo la justicia que merecían, sabiendo que sus voces, unidas, resonarían más fuerte que cualquier silencio. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, lanzando un cálido resplandor sobre el vecindario, los sonidos de risas y conversaciones flotaban en el aire. María se sentó en su porche, la tranquilidad de la noche envolviéndola como un suave abrazo. Reflexionó sobre el torbellino de los últimos meses, la oleada de energía que había transformado su comunidad y los profundos lazos que había forjado con quienes la rodeaban. En el corazón de todo, María se había convertido en un faro de esperanza. Su viaje de una participante indecisa a una defensora segura no solo la había inspirado a ella, sino que también había encendido una llama en innumerables otros. Pensó en Sofía y José, quienes habían estado a su lado a través de todo. Sus discusiones nocturnas, llenas de sueños y miedos, habían solidificado su vínculo en algo que se sentía irrompible. Juntos, habían aprendido el poder de la resiliencia, la importancia de mantenerse firmes en sus creencias y la belleza de la comunidad. A medida que los días se convertían en semanas, María fue testigo de los efectos de sus esfuerzos colectivos. Las escuelas comenzaron a recibir la atención que necesitaban desesperadamente, se asignaron recursos para programas de arte y deportes, y surgieron jardines comunitarios en terrenos vacantes. El sueño, una vez distante, de un mejor sistema educativo estaba ahora al alcance, y el corazón de María se llenó de orgullo al ver a sus estudiantes prosperar en un entorno que fomentaba su potencial. Una noche, mientras se preparaba para otra reunión comunitaria, María se encontró reflexionando sobre su nuevo propósito. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de generar cambio, sino también de comprender el valor de la colaboración y la fuerza que se encuentra en la diversidad. Cada voz importaba, y con cada historia compartida, su comunidad se volvía más vibrante y unida. No solo estaban abogando por el cambio, estaban construyendo un legado de empoderamiento que resonaría a través de generaciones. La noche de la reunión comunitaria llegó, y María se plantó al frente de la sala, mirando hacia el mar de rostros familiares. Padres, estudiantes, maestros y dueños de negocios locales llenaban las sillas, sus expresiones una mezcla de determinación y esperanza. Al comenzar a hablar, una ola de emoción la invadió. Compartió su viaje, las luchas y los triunfos, y la realización de que todos eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Ya no somos solo individuos luchando por nuestros derechos, dijo María, su voz firme y llena de convicción. Somos una fuerza colectiva, un tapiz tejido por nuestras experiencias y sueños compartidos. Juntos, podemos lograr lo que alguna vez pareció imposible. Juntos, somos imparables. La sala estalló en aplausos, y María sintió una oleada de gratitud. En ese momento, entendió que su voz tenía el poder de inspirar y elevar, pero era la comunidad a su alrededor la que mantendría el impulso. Animó a todos a seguir compartiendo sus historias y a seguir luchando por los cambios que merecían. En los meses que siguieron, María se encontró invitada a hablar en varios eventos, compartiendo sus experiencias más allá de su comunidad local. Cada vez que se presentaba ante una audiencia, llevaba consigo las historias de su comunidad, historias de resiliencia, unidad y esperanza. El viaje la había transformado no solo en una defensora, sino en una líder, alguien que podía inspirar a otros a encontrar sus voces y luchar por lo que creían. A medida que viajaba, a menudo pensaba en el futuro. ¿Qué posibilidades había por delante para su comunidad y para ella misma?
El pensamiento la llenaba de emoción. Imaginó un mundo donde cada niño tuviera acceso a una educación de calidad, donde sus sueños fueran alimentados en lugar de sofocados, donde se celebrara la diversidad y donde cada voz fuera valorada. María sabía que su camino no siempre sería fácil. Habría desafíos, contratiempos y momentos de duda. Pero había aprendido a aceptar estos como parte de su viaje. Cada obstáculo era una oportunidad para crecer, aprender y adaptarse. Con José y Sofía a su lado, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. La temporada comenzó a cambiar, y los vibrantes colores del otoño recorrieron la comunidad. María organizó un festival de cosecha para celebrar el progreso que habían logrado juntos. El aire estaba fresco y las risas llenaban las calles mientras las familias se reunían para disfrutar de comida, música e historias. Mientras caminaba entre la multitud, María sintió una abrumadora sensación de pertenencia. En medio de la celebración, vio a un grupo de niños discutiendo sus sueños con entusiasmo. Uno quería ser artista, otro científico, mientras que otro más aspiraba a ser maestro, justo como ella. María sintió su corazón llenarse de orgullo. Ya no eran solo estudiantes, eran los futuros líderes de su comunidad, y ella había desempeñado un papel en ayudarles a realizar su potencial. A medida que el festival llegaba a su fin, María se puso frente a la multitud, su corazón rebosante. Reconoció que el viaje nunca estaba realmente terminado. Era un ciclo continuo de crecimiento y aprendizaje, de empoderar a otros y ser empoderada a su vez. Juntos, hemos creado algo hermoso, dijo, su voz resonando sobre la multitud. Que este festival nos recuerde el poder que tenemos cuando estamos unidos. Sigamos apoyándonos, elevándonos unos a otros y haciendo realidad nuestros sueños. Somos más fuertes juntos. La multitud estalló en aplausos una vez más, y María sintió una profunda sensación de satisfacción. En ese momento, entendió que su viaje no solo había sido sobre abogar por el cambio, sino sobre fomentar una comunidad donde todos se sintieran vistos y escuchados. Al mirar los rostros sonrientes, María se dio cuenta de que había encontrado su verdadera vocación, no solo como educadora o defensora, sino como un catalizador para el cambio. Ella había aprendido que la conexión auténtica y un propósito compartido podían transformar vidas, y estaba comprometida a nutrir ese espíritu en su comunidad. En los meses y años que siguieron, María continuaría liderando, inspirando y abogando. Ella imaginaba un futuro lleno de posibilidades, donde su comunidad prosperaría, donde cada niño tendría la oportunidad de alcanzar sus sueños y donde la solidaridad reinaría. Su viaje le había enseñado una lección profunda. El cambio comienza con una sola voz, pero florece en la armonía de muchas. Juntos, continuarían demandando justicia, abrazando la diversidad y celebrando cada paso adelante. Mientras las estrellas brillaban en la noche de otoño, María sintió una sensación innegable de paz. Estaba lista para enfrentar el futuro, equipada con la fuerza de su comunidad y el conocimiento de que todos estaban en esto juntos. Las posibilidades eran infinitas, y estaba emocionada por ver a dónde la llevaría el viaje a continuación. Y así, mientras miraba a la multitud esa noche, María hizo una promesa silenciosa a sí misma y a su comunidad. Continuarían elevándose, juntos, creando un mundo lleno de compasión, coraje y resiliencia. Porque habían aprendido que el poder de sus voces, unidas, podría resonar mucho más allá de su vecindario, iluminando el camino para que otros lo siguieran. En esa unidad, encontraron su fuerza, y en esa fuerza, encontraron su propósito. Al final, María entendió que el viaje no se trataba solo del destino, sino de las vidas que tocaron en el camino. Su historia colectiva seguiría inspirando, recordando a todos el increíble poder de la comunidad y el espíritu inquebrantable de aquellos que se atreven a soñar. A medida que la noche se oscurecía, María respiró hondo, llena de esperanza y determinación. El futuro era brillante, y estaba lista para abrazarlo, mano a mano con su comunidad, un vibrante tapiz de voces, sueños y posibilidades.